En el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, estoy. ...17 y 18. Nuestra serie de la noche, la autoridad del nombre. Aleluya. Así dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, el versículo 17 y 18. Estamos en la serie La autoridad del nombre. En el nombre de Jesús. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pueden sentarse. Estamos hablando de la autoridad del nombre de Jesús. Jesús ha recibido una investidura y él mismo lo ha dicho, que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha dado al Hijo. O sea que tenemos que estar claro, el Hijo, la Escritura lo llama el Verbo de Dios, o sea, es la persona en la Trinidad de Dios que tiene movimiento. El Hijo es el que se mueve y todo juicio ha sido entregado en la mano del Hijo. De manera que esa autoridad que se ha entregado en Él, lo que se ha delegado en Jesús, es tan extraordinario que solamente con negar a Jesús es suficiente para que una persona no pueda alcanzar el reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora, Jesús está hablando acerca de lo que estaba ocurriendo en Israel y habla de un tipo de construcción. Se pone como ejemplo de piedra angular. Nosotros no manejamos esos términos porque nosotros trabajamos con columna y con zapata. Las estructuras nuestras no están diseñadas de la misma manera que Israel. Pero vamos a hacer el ejercicio a tal punto que usted pueda hacer la idea de una columna que soporta todo el peso del edificio. Parece que cuando, no sé si han leído la historia completa de Sansón. Sansón, cuando estaba entre los filisteos, después de haber sido avergonzado por la condición de desobediencia que él tenía, y él logró arrepentirse delante de Dios, pedir perdón, y él fue restaurado. Ahora, hubo un día que estaban en especie de coliseo, como le llamaban los romanos, un lugar estratégico para que los príncipes pudieran disfrutar de todo lo que se hacía en ese lugar, especie de teatro. Y nada más y nada menos que la persona que estaba en el ejercicio de la burla era Sansón. Y todos los príncipes se habían reunido de diferentes niveles para ver aquel enemigo que le había hecho tanto daño a Filistea y que ahora estaba en la mano de sus dioses. Y si usted observa, cuando lee la historia, había como si fuera una columna donde todo el peso descansaba. Vamos a hacer la idea de ese peso, de esa columna que sostenía el peso del edificio. Y cuando él, estoy seguro que si Sansón hubiera orado de otra manera, la suerte hubiera sido diferente. Pero él lo que dijo fue: ya yo estoy ciego, yo debería terminar aquí. Señor, dame la capacidad para yo poder derribar a todas estas personas. Entonces la persona que lo estaba guiando, el lazarillo,
la persona que estaba encargado de él para moverlo, donde le decían, él le dice que lo acerque a la columna. Y levantando la columna, tomó, ya usted sabe, todo el peso del edificio estaba sobre esa columna y su fuerza había sido restaurada ya. Y él la tomó y se fue abajo, de acuerdo al libro de los Jueces, todo aquel edificio. Supongamos que el edificio a que Jesús se está refiriendo es esa especie donde la piedra angular es como una columna donde descansa todo el peso del edificio. Que si quitan la columna, automáticamente todo se cae, todo se va abajo. Entonces, los edificadores no quisieron, está diciendo Jesús, no quisieron elegir esa piedra para hacer sus edificios. Aleluya. A sorpresa que el hecho de haber rechazado a Jesús para sus edificios, ahora esa piedra que nadie quiso y que fue menospreciada, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la piedra angular donde descansa todo el peso del edificio. ¿Sabes qué? Aquellos que rechazaron a Jesús automáticamente van a ser avergonzados por haber rechazado a Jesús. Esto es sumamente interesante y muy complicado a la vez. El hecho de que la gente rechace a Jesús no tiene alternativa. Absolutamente. No tiene manera de alcanzar salvación rechazando a Jesús. Ahora, Él está diciendo que esa piedra, por haber sido rechazada, se puede convertir en un aguijón. Porque los que golpean la piedra salen heridos. Y a los que la piedra le cae encima, los desmenuza. O sea, Jesús es, vamos a llamarle a Jesús, Jesús debe ser el intocable. Nadie debería menospreciar a Jesús. Es la base de la salvación. Y ahí está la estrategia del enemigo. Hacer que la gente rechacen a Jesús para que no alcancen salvación. ¿Qué dice? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Estoy con ustedes. En el versículo 18. Es uno de los versículos que yo más he estudiado. Quizás ahorita podamos hacer un ejercicio juntos y quizás darse cuenta de por qué me ha intrigado tanto el texto bíblico y yo lo he desmenuzado tanto. Y hablo mucho de eso. Dice el 3:18, el Evangelio según San Juan: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense lo que establece la Escritura. Dice que el que cree en él automáticamente recibe la salvación por haber creído en él. Ahora, lo que condena al ser humano es rechazar a Jesús. Quiero hacer el ejercicio con ustedes porque pareciera como que lo que condena al ser humano es el pecado. Eso es lo que parece. Le voy a demostrar esta noche por qué no es el pecado lo que condena a la gente, si no es rechazar a Jesús. Bendigo el nombre de Dios. Eso lo dice el texto bíblico, lo está diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se lo voy a explicar. Lo que pasa es que la condición de pecado del ser humano, sus pecados pueden ser lavados en la cruz. Ahora, la incredulidad no puede ser lavada en la cruz. El rechazo a Jesús no puede ser lavado en la cruz. Aleluya. Búsquense conmigo en la primera carta de Corintios. Esto es interesante esta noche. Bíblicamente hablando, ¿qué es lo que hace que el ser humano sea condenado? Rechazar a Jesús. Aleluya. Primera de Corintios 6:9. No apto para menores. Vayan conmigo en el 6:9. Primera de Corintios. Sigan la escritura. Recuerden el ejercicio que hicimos el año pasado en la casa, de que todos deben venir con su Biblia y deben buscar para probar que lo que se está diciendo lo dice la Biblia. Amén. Amén.
Sobre todo cuando estoy predicando, quiero que tengan su Biblia para que confirmen conmigo lo que dice la palabra. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí hay mucha tela por donde cortar para quedarnos aquí durante un gran tiempo analizando cada uno de esos términos que están aquí. Dice que esa gente no heredan el reino de Dios. Ahora, léase el 11 conmigo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Fíjese, dice la Escritura que ninguna de las personas en esa condición pueden heredar el reino de Dios. La condición pecaminosa. Aquí está mencionando los pecados que nosotros conocemos y que llamamos pecado, y pecado que la gente no llama pecado. Porque aquí, por ejemplo, aparecen los maldicientes, ¿ah?, que mucha gente cree que no es pecado. Dice que no hereda el reino de Dios la gente que echa maldiciones. Y Santiago justamente dice que por una fuente no debe salir agua dulce y salada, sale una sola. O sea, no hay manera de que un maldiciente pueda entrar en el reino de Dios, excepto que se arrepienta. ¿Hay alguien aquí esta noche? Si se arrepiente, confiesa su pecado y pide perdón a Dios, ¿qué hace Dios? Que lo perdona. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo abajo. Está diciendo que ni los homosexuales, ni los afeminados, los transvestidos, no heredan el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones. Ahí menciona toda condición del hombre. No puede heredar el reino de Dios en esa condición. Ahora la pregunta es, ¿a quién nosotros le predicamos? A la gente que tiene esa condición. ¿Qué significa? Que la gente que tiene esa condición, si aceptan a Cristo como Salvador, ¿son qué? Salvos. ¿Están conmigo? Amén. Y si no creen esa palabra, no prediquen. Sí, porque ¿a quién le vamos a predicar? Porque ¿cuál es la condición del hombre? Esa es la condición del hombre. En esa condición de pecado no entra al cielo. Establece la Escritura. Por eso el apóstol Pablo entonces en el 11 está diciendo que algunos de nosotros éramos así. Estábamos en esa condición, dice. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos ¿qué? Lavados. ¿Con qué que nuestros pecados son lavados? Si es con la sangre de Cristo y la gente rechazó a Cristo, ¿cómo será salvo? Razonamiento bíblico lógico. Lo que condena al hombre no es su condición de pecado, sino el rechazo a Jesús. Vayan conmigo al texto anterior. Juan capítulo 3, el versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero ¿cómo no va a ser condenado si está viviendo en una condición pecaminosa? Dice aquí que no es condenado. Porque al creer en Jesús, sus pecados son ¿qué? Lavados. Y recibe entonces una transformación. Por eso la Escritura está diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados. Número 1, lavados por la sangre de Cristo. Número 2, santificados por el Espíritu Santo, que es el que nos santifica, nos hace acepto ante la presencia de Dios. Así que cual fuere tu condición, puedes lavarte en la sangre de Cristo. Ahora, si te lavares con lejía, vamos a sustituir la sangre de Cristo por la lejía. Si sustituimos la sangre de Cristo por la lejía no puede lavar los pecados. Aleluya. La lejía no puede quitar la mancha que se produce en el espíritu, en el corazón y en el alma del ser humano. Pero la sangre de Cristo sí. Y recibimos la justificación, que es una condición de absolución. O sea, ya no tienen pecado
porque fueron lavados, pero han sido también justificados, y el pecado no los persigue porque se le borró. Y están santificados porque pueden entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué problema? Sigue siendo Jesús. No hay manera de escapar fuera de Jesús. Y seremos justificados por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que establece Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente. Cristo es la piedra angular. Los edificadores decidieron hacer su casa con otra piedra. Aleluya. Pero fracasaron. Porque ahora la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la piedra tiene un aguijón. Dios santo. Que el que lo golpea, viene la sangre. Y si alguno se abruza con la piedra y se le tira encima, la piedra lo va a desbaratar. La gente no ha entendido quién es Jesús. Aleluya. No hemos entendido la dimensión del nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Interesante, aquí en este trabajo de transformación de la vida pecaminosa que mencionan en los versículos anteriores, está diciendo de qué manera la gente puede salir de ahí. Y el apóstol Pablo se fue más lejos. Y le dijo, ahora mírense en ese espejo y vean su pasado. ¿Se dan cuenta que todos ustedes, o que alguno de ustedes, y yo diría hoy, todos los que estamos aquí, alguna de esas condiciones teníamos? Entonces nunca podemos entrar en el reino de Dios. Porque dice que la gente que tiene esa condición no puede entrar en el reino de Dios. Y todos los que estábamos aquí teníamos alguna de esas condiciones. Entonces, ¿qué, estamos perdidos? No, hermanos, no estamos perdidos. Porque lo que condena al ser humano no es su condición pecaminosa. Lo que condena al ser humano es rechazar a Jesús. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo es el asunto? ¿No han ido a juicio y ya son condenados? Sí. El solo rechazar a Jesús significa que fue condenado. Ya. Y no me digan a mí que saque a nadie de la condenación, porque yo no puedo sacar a la gente de la condenación. La Escritura dice que tan solo por negar a Jesús, por rechazarlo, ya ha sido condenado. Dios santo. Se activa el hilo de esta generación. Y en tiración de tu la dimensión, la revelación que el Señor, la palabra, el más Jesús. Y no hay manera de que nadie sea salvo si no es por Jesús. Porque solo rechazarlo, solo hacerle el fo a Jesús es suficiente para estar condenado. Ya hay gente que fueron condenados. No se han muerto, no ha venido el juicio. Dice la Biblia que fueron condenados. Ya. Porque la condenación es el rechazo de Jesús. Aleluya. El tan solo rechazarlo, ya está condenado. Por eso es que el Señor le está diciendo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres tú que te estoy persiguiendo? Le dice, pero dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Te está volviendo loco. Pero te está volviendo loco, Saulo. Hoy tú no sabes que es conmigo que estás peleando. Y cuando se levantó atentando. Dios santo. Y tuvo que buscar una gente que lo lleve. Y le dieron una dirección. Y cuando iban ahí, le dice el Señor a alguien que vaya a orar por él.
Y le dice, ¿qué pasa, Señor? Por ese tipo, no. Y que ya se cumplió mi tiempo. No, yo no voy a orar por ese tipo, no. Pero ese tipo lo conoce todo el mundo. Aleluya. A ese tipo lo conoce todo el mundo y es un azote, yo no voy a orar por él. Le dice, ay, Señor, ¿y qué? Ya se me cumplió el tiempo y tú no sabes que es el asesino de cristianos. Pero había pasado algo con Saulo. Entendió el mensaje. Pablo, Saulo, me está persiguiendo y te va a ir mal. Porque tú estás golpeando el aguijón. Y el que golpea el aguijón, lo único que le sale es sangre. Pero ¿qué hizo Pablo? Tuvo que arrepentimiento. Pidió perdón por su condición pecaminosa. Y entonces ahora el aguijón lo protegía a él. Aleluya. Yo no sé si usted entiende la revelación de la Escritura. Jesús es el que me cubre a mí. Y él dice que él es la piedra angular. Y que el que choca con la piedra se hiere. Y si la piedra le cae encima, lo desbarata. Yo mejor me uno a Jesús. Y él es nuestro protector. Yo no sé por qué hay gente que tiene miedo. Saulo era el gran matatán. Léaselo ahí en los Hechos 9. Ese hombre acababa con medio mundo. Y por donde pasaba Saulo, nada más su nombre, la gente moría. Porque ese era experto matando cristianos. Y el Señor le dijo, espérate, viejo, ¿qué pasó? Y el Señor lo chanceó. Entonces, voy con la Escritura. La condición de Pablo era de condenación por su condición. Y él no se perdió por ser pecador. Porque el pecado no fue lo que lo condenó. Porque él aceptó a Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra no me habla en el futuro, no, del pasado. Ojo con esto. En esta serie hablamos un poquito de eso, de la sangre y el nombre, la relación de la sangre y el nombre. Recuerden esa predicación. Entonces hablábamos de que ya desde antes de que Jesús se ofreciera en la cruz del Calvario, ya su sangre en el mundo espiritual estaba limpiando pecados. Entonces, la condenación es en el pasado a la gente. Las leyes no tienen efecto retroactivo, pero son las leyes de la tierra. Es una ley del cielo, es una ley espiritual. Dice que ya ha sido condenado, ya, en el pasado fue condenado. Porque en el sacrificio de Cristo se estableció que todo aquel que lo niegue a Él, ya esté condenado. Entonces es una ley de la cruz. No es de ahora. Entonces hay una ley que tiene efecto en el futuro, pero con implicaciones en el pasado cuando se dio la ley. Y en la cruz, el Señor salvó y condenó. Hay un efecto desde la cruz para todo el que acepte a Jesús como Salvador. Para todo el que cree en Él. Hay un efecto que sale de la cruz hacia el futuro para salvar. Pero hay un efecto de condenación por rechazarlo. Y por eso el texto bíblico no dice será condenado, porque no es en el juicio que va a ser condenado. Es que ya cuando vaya a juicio va la sentencia adelante. Aleluya. Cuando entiendan el texto bíblico van a entender por qué en el juicio final ya mucha gente está condenada antes de ir a juicio. ¿Hay alguien aquí esta noche? Cuando vayan a juicio ya están condenados porque tienen la sentencia debajo del brazo. ¿Y tú aquí? Lee ahí. Aleluya. Cárcel no, muerte. Puso la coma donde no iba. Lee ahí. Mire, eso le mandó el jefe, lee ahí. Y el jefe le dictó.
y le dijo cárcel, coma, no muerte. Y él puso cárcel, no, coma, muerte. Y se lee ahí, ajá, pues llévenselo. Porque escribió mal, andaba con su sentencia bajo el brazo y no lo sabía. Porque a él le dictaron su mensaje. Y él va donde el oficial, contento, porque él escribió. Él pensó que había escrito, pero no escribió lo que pensó que había escrito. Y él andaba con su condenación debajo del brazo. Y usted, mire ahí, señor, lea ahí. Así, sí, señor, llévenselo. Aleluya. Entonces, fíjese qué interesante es este asunto. Que la escritura dice que tiene, cuando va a juicio, va donde el juez, pero ya lleva su sentencia debajo del brazo. Y la sentencia establece: yo negué a Jesús. Aleluya. Aleluya. Por pecador que sea una gente, en la cruz puede lavar sus pecados. Pero por limpio que sea una gente, si rechazó a Jesús, condenado ya. En el pasado hay una ley desde la cruz que dice que todo el que rechace a Jesús ya fue condenado. Lea el texto. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya la condenación se dio. Aleluya. Entonces por eso es que Jesús está diciendo, bueno, hay una situación. Ustedes saben que Jesús fue muy humilde. Fue muy humilde, fue modesto. Inclusive dijo que aprendan de él, que era manso y humilde de corazón, y hallarían descanso para sus almas. Aleluya. Pero mire aquí, aquí dijo lo que hay. Le dijo lo que había. Se expresó. Y no fue en el Evangelio según San Juan que habló claro. Aquí es Lucas el que está trayendo el mensaje claro. Porque en el Evangelio según San Juan presenta a Jesús como Dios. ¿Ok? Ahora, pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Yo no tengo otro mensaje. Que Jesús, el que choca con Jesús, va a ser quebrantado. Y al que Jesús le cae encima, lo desbarata. Pero que el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, está diciendo que tus pecados, cual fuere, llámese como se llame. Dice, ¿no sabéis que los injustos, tú puedes ser injusto? ¿Pudiste haber sido injusto? ¿O lo puedes ser ahora? Cristo te puede lavar. Dice, ¿no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que cual fuera la condición de tus pecados, en la sangre de Cristo son lavados. Ahora, si fueres muy santo, muy justo, si fueres sin tacha y rechazas a Jesús, te perdiste. Aleluya. Porque la condenación es rechazar a Jesús. Hay un mensaje que interpreta Juan, lo da en primera persona, hablando como si fuera Jesús en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22:7. Tiene narración en primera persona. Juan está hablando aquí como profeta, está hablando en nombre de Dios.
Jesús está hablando a través de Juan. Y él dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay una sola manera de lavar nuestras ropas para poder tener derecho a vida eterna, y es por medio de la sangre de Jesús. Si no nos lavamos con la sangre de Cristo, no tendremos vida eterna, porque no podremos ingerir el fruto del árbol de la vida, que es lo que va a producir vida para siempre en nosotros. Tenemos primero, antes de tomar ese fruto, lavarnos en la sangre de Cristo, para entrar por las puertas de la ciudad. Nadie podrá entrar en la gran ciudad sino por medio de Jesús. Y ya Jesús lo dijo antes, yo soy la puerta, dijo. El que quiere entrar, por él. Dijo, yo soy el camino, o sea, hay que atravesarlo. Dice más, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. La estrella resplandeciente de la mañana. El que produce la luz. Existe el sol como lumbrera, pero aun cuando el sol no ha salido, usted ve como que hay luz. ¿No se ha dado cuenta de eso? Esa es una luz que existe antes del sol. Aleluya. Y algunas personas le llaman la luz del cosmos, luz cósmica. Observe que antes de que el sol salga hay una luz, y hay días que el sol no sale y está claro. Jesús es más que eso. Es la estrella resplandeciente de la mañana, lo que hace que la luz exista. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Búsquenlo en la escritura. Y no habían creado el sol, y ya estaba creada la luz. Porque la luz no viene del sol, la luz viene de Dios. Y Jesús es la luz. Y Él se hace llamar aquí la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. El que tiene sed, venga. La condición pecaminosa del ser humano debería ser su excusa para acercarse a Jesús. Porque el pecador y el que no es pecador no puede entrar al cielo sino por medio de Jesús. Y esa es la pregunta que mucha gente hace. Y aquella gente que no conocieron a Jesús y fueron buenos, la respuesta está en la Biblia, Jesús. No hay otra respuesta. El que creyere en Él está del otro lado. Pero el que lo rechazó ha sido condenado ya. Te bendigo esta noche. El nombre de Jesús tiene ¿qué? Autoridad. ¿Autoridad para qué? Para lo que sea. Autoridad para salvar y autoridad para condenar. Por eso en una de las prédicas le decía en esta serie, no utilicen el nombre de Jesús para cosas malas. Y le refería a los discípulos que se vieron en una crisis porque estaban rechazando a Jesús. Y le dijeron, maestro, pero no podemos permitir este asunto, no lo podemos permitir. Y esta falta de respeto, si esto sigue así, la gente puede rechazarte así a ti. Y ya, vamos a pedir fuego del cielo y que esta ciudad se queme. Y dice Jesús, espérate. Ustedes no tienen el mismo espíritu que yo tengo. Le dice Jesús, yo no sé qué espíritu está operando en ustedes. Yo no vine a enseñarle eso. El nombre de Jesús sirve para todo, pero lo vamos a utilizar para lo bueno. Amén.
Pero la condenación ya está en el mundo porque rechazaron a Jesús. Y lo que hace que la gente esté perdido es el rechazar a Jesús, el no haberlo aceptado. Y no predique al revés. La iglesia ha predicado al revés. Le dice a la gente que deje lo que está haciendo malo. Es bueno que la gente viva de manera correcta, pero eso no lo salva. No es que deje lo que está haciendo malo, es que crea en Jesús. Porque cuando la gente cree en Jesús va a ser ¿qué? Transformado y va a tener la autoridad, el dominio para dejar de hacer las cosas malas. Porque lo que hace que vive en maldad es justamente porque le hace falta a Jesús. Es como cuando usted prueba un jugo y usted dice no tiene azúcar, le hace falta algo. Lo que le hace falta a la gente para estar bien es Jesús. Y ese Jesús es el mismo que va a hacer juicio, lo veremos más adelante. Porque Él va a hacer el juicio. Pero algo interesante, Él es el abogado. Te bendigo esta noche. Y ser amigo de Jesús es tan interesante que cuando usted vaya con su expediente debajo del brazo, a donde usted tiene que ir, ¿sabe dónde es? Donde el que usted rechazó o donde el que usted aceptó. ¿Qué cosa? Que el que rechazamos allá afuera, cuando entramos aquí, es el que está dirigiendo. Ay. No me digan que ese es el juez. Pero qué interesante, cuando usted tiene un abogado, y el abogado que usted tiene, que va dispuesto a defenderlo, usted llega al juicio y él es el juez. ¡Ay, santo! Ese es lo bueno. Que es el juez